Hola, buenas, me llamo John Junquera, soy el gerente de la empresa Cofundi, Productos No Férricos de Munguía, y hoy estoy aquí para hablaros de cómo diseñamos los utillajes. Bueno, nosotros en Cofundi tenemos mucha relación con una empresa que se llama Cume. Cume es la empresa que está dedicada en exclusiva a nosotros para fabricar utillajes. Dentro de Cume utilizamos su oficina técnica, que es una empresa que está asociada a nosotros, trabaja en exclusiva, como os he dicho, haciendo utillajes para nosotros, en la parte de aluminio, concretamente, y dentro de Cume seguimos los siguientes pasos a la hora de fabricar un utillaje. Se me ha ido, he dado dos, un segundo, aquí estamos. Primero, ¿qué ofrecemos? Tenemos el diseño 3D, con SolidWorks, que es el programa con el que trabajamos. El cliente nos manda un sólido, normalmente en SolidWorks, pero que podemos trabajar en cualquier otro formato, en IGES, en CATIA, en cualquier formato lo traducimos a SolidWorks. Una vez que tenemos el sólido en el ordenador, hacemos una simulación con el programa QuickCast. QuickCast es un programa de simulación por ordenador que nos dice un poquito si vamos acertando con las mazarotas, las entradas, las salidas, si estamos acertando con el diseño de la pieza. Antes de tener el 3D definitivo hay que aplicar creces de mecanizado. Normalmente el cliente nos manda una pieza pues como la quiere mecanizada y acabada. Nosotros tenemos que darle salidas, tenemos que darle creces de mecanizado donde vemos que va a necesitar más material porque hay que desbastar, y una vez que hacemos todo eso empezamos a diseñar la alimentación de la pieza. Simulamos el llenado de la pieza y diseñamos el utillaje. Normalmente el simulado del llenado de la pieza hacemos primero uno en vacío. En vacío quiere decir sin mazarotas ni nada, simplemente para ver cómo es la pieza, por dónde va a flaquear, por dónde va a necesitar cargas. Y eso nos va a dar pistas para hacer ya el diseño del utillaje definitivo. Vamos a ver unas imágenes ahora de la empresa, de la oficina técnica de Cume, que como repito es el taller que trabaja para nosotros haciendo utillajes y que trabaja en exclusiva en la parte de aluminio haciendo utillajes para nosotros. En la etapa del diseño de los utillajes, por ejemplo, como os he hablado de la parte de la modificación geométrica de la pieza, el cliente nos va a dar eso que veis, una pieza con agujeros, nosotros tenemos que tapar esos agujeros, tenemos que dar creces, porque esos agujeros no pueden salir de fundición, entonces tenemos que trabajar sobre ese 3D. Aplicamos creces de mecanizado, hemos tapado, ¿veis? Esa parte rojita, hemos tapado los agujeros, hemos dado creces de mecanizado donde va un torneado y necesita creces, y hacemos ya lo que es la simulación de la solidificación sin alimentación, que sería sobre esa pieza hacer una simulación. Esa simulación que vemos ahí ya tiene una alimentación incorporada. Una vez que hemos hecho la simulación sin alimentación, le incorporamos una alimentación y hacemos la simulación de llenado con los canales. Ahí vemos cómo entra el aluminio en fase líquida en la simulación, se va esparciendo por los canales de llenado y entra en pieza. Una vez que esa fase líquida se convierte en sólida, va adquiriendo otra tonalidad que ya veremos en otros vídeos. Y por fin, una vez que hemos obtenido la simulación y estamos a gusto con esos canales de llenado, procedemos al diseño del utillaje propiamente dicho. Bueno, todo esto se hace, como os he repetido antes, en la empresa Cume, y en otros vídeos podremos ver cómo Cume, ampliaremos información de cómo Cume diseña utillajes para nosotros, centrándonos más en las diferentes partes del proceso de diseño del utillaje, y entraremos incluso en la fabricación. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que nos podáis seguir en nuestro canal de YouTube, cofundi.com. Gracias.